Estamos bien, estamos bien. Es bueno. Bueno, hoy vamos a la parte 53 de esta serie. O sea que ya llevamos un año de esto. Comenzamos en diciembre del 2018. Y esto es un proyecto de toda la vida que yo siempre tenía en mi corazón de algún día sentarme pues a escribir todo este cuestionamiento. ¿Por qué a mí no me hace ni fu ni fa la predestinación, perdón, calvinista? Y aquí está el proyecto. Pero bueno, nos ha cogido un año y tal vez nos coja hasta el verano en lo que acabamos esto. Estamos en la parte 5 de la depravación total. Para los que están por primera vez, los 5 puntos del calvinismo, de la doctrina calvinista, es lo que en inglés le llaman el TULIP, Total Depravation, Unconditional Election, Limited Atonement en inglés. Entonces, la perseverancia de los santos, no. ¿Cuál viene ahí? Bueno, olvídate, pues es más o menos así. Estamos en el primero, en el punto número 1 del calvinismo, y estamos en la quinta parte de este primer punto, que es la depravación total o la inhabilidad total. ¿Ok? Entonces estamos continuando con los textos que utiliza Loren Bodner o Boetner para probar la inhabilidad total del hombre en querer, creer o aceptar la salvación que Dios le ofrece. ¿Okay? Ya habíamos comenzado a utilizar los textos. Estamos viendo, o sea, Loren Bodner le escribe un libro que se llama La Predestinación, y es uno de los libros más utilizados, es como un manual, al igual que la teología de Berkhoff, pues lo utilizan mucho, lo citan mucho los que necesitan la predestinación, ¿verdad? Y entonces, pues él, vimos cómo él expone la doctrina de la incapacidad total del hombre en querer, creer o aceptar la salvación que Dios le ofrece, ¿ok? Y entonces, pues, él expone unos textos, pero estamos viendo a ver si esos textos verdaderamente prueban lo que él dice, que el hombre es incapaz de querer, creer o aceptar la salvación que Dios le ofrece, porque eso es lo que proponen los calvinistas. El hombre está tan y tan muerto en sus delitos y pecados que es incapaz de tan siquiera querer salvarse o creer el evangelio si se lo presentan o tomar una decisión de si lo quiere o no. Tiene Dios que venir y activarlo para que entonces ese hombre pueda, y activa solo si es elegido. Si Dios lo eligió desde antes de la fundación del mundo, pues entonces que Dios lo va a regenerar, le va a dar vida para que pueda querer, creer y aceptar la salvación que Dios le ofrece. Eso es lo que propone el calvinismo. Y entonces, pues vamos a continuar con los textos. Vamos a Hechos 13:41. Espero que tengan su Biblia al lado, su lapicito, su highlighter, su libretita para hacer preguntas, notas. A mí nadie me pregunta nada. Yo no sé si es que lo entienden todo. Yo soy tan tremendo maestro que nadie me hace preguntas nunca, ¿verdad? Porque lo entienden todo perfectamente bien. Pues, bienaventurados ustedes. Pero vamos a Hechos 13:41. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare, ¿verdad? Según los calvinistas y Loren Bodner, este texto prueba que el predestinado para perderse, aunque le presenten el evangelio, es incapaz de creerlo. Según la hermenéutica, sí dice que lo que le van a contar no lo van a creer. Eso está en el texto, obvio, ¿verdad? Pero ¿por qué es increíble lo que le van a contar? ¿Están predestinados a no creerlo o hay una actitud en ellos para no creerlo? Es una pregunta que tú te haces si usas hermenéutica. Y en el mismo texto da la respuesta. Son menospreciadores. Mírenlo ahí. Mirad, oh menospreciadores. O sea, aquí el texto nos señala que ya hay una actitud en ellos por la cual ellos no van a creer aunque alguien les contare. ¿Okay?
Hay una actitud en ellos para rechazar lo que le van a contar. Cuando vamos a Habacuc 1:5, vemos que ni tan siquiera está hablando de salvación. Está hablando de el juicio que Dios va a traer sobre ellos por su injusticia. Si abren sus Biblias en Habacuc, capítulo 1, desde los versos del 2 al 4, que Dios está hablando de la injusticia de ellos. ¿Ok? Y en el texto original no habla de menospreciadores. Dice asombraos. Miren lo que dice Habacuc 1:5, que es de donde Pablo está citando en el Nuevo Testamento. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Cuando leemos en el Viejo Testamento vemos que todos los profetas señalaron no solo el pecado de Israel, sino su obstinación en no arrepentirse. Por eso el señalamiento de Habacuc de que si se les profetiza que Dios va a castigarlos con Babilonia, en este caso, su actitud tiene que ser de asombro. Pues no entienden ni tan siquiera por qué Dios los quiere castigar, ¿ok? De esa actitud se van a asombrar, o sea, Dios, ¿cómo que Dios va a mandar a Babilonia a destruirnos? ¿Cómo va a ser? ¿Por qué? Porque ellos estaban tan ciegos en su pecado que todos los profetas que le profetaron los apedrearon, los persiguieron. Cállense la boca. ¿Entiendes? Dios no nos va a castigar. Dios no nos va a destruir. Esa era la actitud en todo el Viejo Testamento. Y de esa actitud es que podemos entender que Pablo añade la palabra menospreciadores a los judíos que decidan rechazar el Evangelio. Cuando vemos el contexto del capítulo 13, que es donde está ese texto donde hemos comenzado, vemos en el verso 16 y 26 que Pablo se dirige a los judíos que teméis a Dios. Mírenlo ahí. Entonces Pablo, levantándose, echa señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Míralo ahí, te lo pongo en coloradito. El 26 dice: varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación. ¿Okay? Sabemos que Pablo no parte de la premisa de que le está hablando a gente predestinada para salvarse. Ya vimos en el análisis que hicimos en Romanos del 9 al 11 que los judíos fueron elegidos no para salvarse, sino para que fueran el vehículo de salvación para la humanidad. Dios programó que la palabra les llegara primero a los judíos, y por eso cuando Pablo y los apóstoles llegaban a una ciudad, iban a la sinagoga, como en este caso. Pablo parte de la premisa de que ellos temen a Dios, y para esos que temen a Dios es que les llega el evangelio. Pero como no están predestinados para aceptarlo, es que Pablo les llama menospreciadores cuando utiliza el verso de Habacuc como advertencia a los que decidan rechazarlo. Si Pablo sabía que unos estaban predestinados para temer y otros para rechazar a Dios, no se hubiera dirigido a todos los que temen a Dios. Pero eso es lo que Pablo está haciendo ahí, ¿ok? Entonces, si Pablo sabía que estaban predestinados, el texto nos hubiera hecho la aclaración de que todos los que temen a Dios iban a aceptar, y los predestinados a rechazar eran aparte de los que temen a Dios. Pero de todos los que temen a Dios es que vemos después que rechazan. O sea que ahí hay una contradicción en lo que nos está narrando Lucas, que es el que está escribiendo. Lo voy a mencionar más adelante. Hay una contradicción. ¿Cómo que Pablo 2 veces dice: ustedes que temen a Dios? Pues ¿cómo es posible que de ahí vamos a ver cómo una gente está rechazando a Dios? Obviamente, si los judíos son elegidos, como propone el calvinismo, ¿cómo que entonces de todos los que temen a Dios,
Porque, o sea, acuérdate lo que viene diciendo la inhabilidad, lo que propone la inhabilidad total. Que están tan muertos en sus pecados que el hombre no puede creer, no puede querer salvarse, no puede aceptar la salvación de Dios. Y si Pablo está diciendo que esta gente ya temen a Dios, son temerosos de Dios, pues quiere decir, según la propuesta calvinista, que ellos han sido ya elegidos para temer a Dios, porque el hombre no puede temer a Dios por sí mismo, tiene Dios que hacerlo temer a Dios. Pero entonces quiere decir que son elegidos, si fueron regenerados. ¿Y cómo es que entonces de esos que temen a Dios, ya Pablo les está advirtiendo que no rechacen, les dice menospreciadores a los que van a rechazar? Y vemos ahora inmediatamente en el resto de la narración que algunos de ellos rechazan. O sea que ahí hay una contradicción en lo que nos está narrando el texto. Hay una contradicción entre lo que dice el capítulo 13 y ese texto que Lorraine Bodner pone en su libro para probar la inhabilidad total. Ya ahí en ese capítulo no tiene nada que ver con la inhabilidad total. ¿Ok? Hay una contradicción ahí. Mire lo que dice el 13, el contexto más adelante. Cuando salieron ellos de la sinagoga, después que Pablo da todo este discurso y dice ese texto de Habacuc 1:5, miren lo que ocurre. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Hasta ahí está todo chilling. Porque, ok, temían a Dios. Ustedes son los que temen a Dios. Ah, pues chévere. Según la propuesta calvinista, si temían a Dios porque ya estaban regenerados para temer a Dios, porque eran elegidos para temer a Dios. Y esos son los que le dicen, les ruegan, digo, de los gentiles no, pero de los judíos y los prosélitos piadosos. Mira lo que dice aquí, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándole les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, 7 días después, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, los que temían a Dios, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Capítulo 13, 42 al 45. Aquí vemos 4 grupos. Están los gentiles, se los pongo en rojo. A los gentiles, judíos que creyeron a Pablo, en el verso 43. Hay gentiles convertidos, que son los prosélitos del verso 43. Y los judíos que no creyeron, en el verso 45. Fíjense que todos los que estaban en la sinagoga pertenecen al grupo de los que temen a Dios. Pablo no duda de que temen a Dios. Pero aquí está el problema para los calvinistas. Si están predestinados para perderse y por lo tanto están inhabilitados totalmente para querer creer o aceptar el evangelio, ¿cómo es posible que Pablo se dirige a ellos como los que temen a Dios? Verso 13 y verso 26. Lo vimos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo Pablo atribuye su rechazo a una decisión de ellos y no a la inhabilidad total de ellos a aceptar el evangelio? ¿Ok? Julia comenta aquí, tú no tienes, lo voy a decir más adelante, tú no tienes que persuadir si están predestinados a salvarse. Correcto, perfectamente correcto, Julia, te me adelantaste. ¿Ok? O sea, ¿cómo Pablo atribuye su rechazo a una decisión de ellos y no a la inhabilidad total de ellos a aceptar el evangelio? Porque Pablo les acaba de decir, lo vimos en los textos, en el 13 y el 26. Se dirige a ellos como los que temen a Dios y ahora están blasfemando y rechazando y contradiciendo. Entonces, Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis
dignos de la vida eterna. Aquí nos volvemos a los gentiles, verso 46. O sea, eso que contradiciendo y blasfemando, mira lo que Pablo les dice, puesto que la desecháis, la palabra, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Pablo adjudica el rechazo a una elección de ellos. O el Espíritu Santo falló en revelar a Pablo lo que le iba a revelar a Agustín 2 siglos después y a los reformadores 14 siglos después. Que esos judíos no desecharon la palabra ni se juzgaron indignos de la vida eterna, sino que Dios los desechó y los juzgó indignos de la vida eterna desde antes de la fundación del mundo. O se lo reveló a Pablo, pero no a Lucas, que escribió después. Esa es la otra alternativa. Que Pablo sabía lo que estaba pasando, que esa gente estaba predestinada a perderse. Pero Lucas no lo sabía y lo escribió de esa manera. Pobre Teófilo que recibió una revelación incompleta. Pero si Lucas tuvo la culpa, para no culpar al Espíritu Santo. Fíjate que los hombres que escribieron fueron inspirados por el Espíritu Santo, es lo que nos dice más adelante, es lo que aceptamos como la inerrancia de la Escritura. Si el Espíritu Santo los inspiró, ¿por qué no los inspiró a escribir como le iba a revelar después, siglos después, a Agustín y a los reformadores, que esta gente estaban predestinados a perderse, estaban predestinados a desechar la palabra, estaban predestinados a no ser dignos de la vida eterna, porque es que Dios los predestinó a perderse, no a la vida eterna? Pero si Lucas tuvo la culpa, para no culpar al Espíritu Santo, vemos algo más intencional en el verso 48, que es uno de los textos favoritos de los calvinistas. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Aquí Lucas por fin les tiró con algo a los calvinistas para que se defendieran. Este texto tradicionalmente lo usan los que necesitan la predestinación para probar que solo pueden creer los predestinados para salvarse. Vamos a hacer el análisis de este texto. Vamos a hacer una pequeña exégesis aquí. La palabra de donde se traduce ordenados, la palabra que está aquí, ordenados, es tetakmenoi y viene del verbo tazo. Lo van a ver en Strong 5021. Tazo es un término militar y se usa para poner en orden, disponer, arreglar en una formación. Tetakmenoi aparece en una terminación que es la misma para la voz media como voz pasiva del verbo. En otras palabras, se puede usar para decir que ellos mismos se pusieron en posición, como para decir que fueron puestos en posición. O sea, se puede traducir que ellos se pusieron en orden, en el orden asignado, adecuado, propio, señalado, o que alguien los puso en ese orden. Se puede traducir de las dos maneras por la terminación esta hoy, ¿verdad? Este verbo se usa 8 veces en el Nuevo Testamento. Lucas lo va a utilizar 5 veces. O sea, si usted tiene problema con los verbos irregulares en inglés, usted se pega un tiro si se mete a ver los verbos irregulares del griego. ¿Okay? Del verbo tazo, tetakmenoi, es una forma, una conjugación de ese verbo. ¿Ok? Vamos a ver cómo Lucas lo usa. Porque también yo soy hombre puesto, está en rojo el verbo, bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Lucas 7:8. Ese es el centurión cuando está hablando con Jesús. Está usando el verbo tazo. Yo fui puesto. Bueno, chévere. Vamos al otro texto que Lucas utiliza ese verbo.
Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban, que es el texto, la palabra del Señor, y creyeron todo lo que estaban ordenados, tetagmenoi, para vida eterna. Vamos a ver el siguiente. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso, ahí está el verbo tazo de nuevo, que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, el 15:2 en el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Se toma la decisión, ¿okay? Se determina la función que van a ejercer Pablo y Bernabé. Van a ir a Jerusalén. Ese verbo es tazo. ¿Okay? Voy señalando, voy adelantando que ese verbo es distinto a escoger o elegir. Muy importante. Vamos al siguiente texto que usa Lucas. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y allí se te dirá todo lo que está ordenado que haga. 22:10. Pablo hablando de su conversión. Y el último texto donde Lucas lo usa es, y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús tanto por la ley de Moisés como por los profetas. 28-23. Que cuando Pablo está en arresto domiciliario, pues dice señalado un día, o sea, se hizo un arreglo. Se hizo un orden para que la gente viniera a escucharlo. Si separamos el 13:48, ¿verdad? Que es el que nos concierne, vemos en los otros 4 que la disposición, arreglo u ordenación fue puesta sobre el sujeto o los sujetos por otro. Eso sugiere que el verbo en griego debió haber estado en voz pasiva y no en media, en voz media. ¿Ok? Recuerden que los verbos en griego ocurren en 3 voces. La voz activa es cuando el sujeto hace la acción. La voz media es cuando el sujeto se hace la acción él mismo. Y la voz pasiva es cuando otro hace la acción en el sujeto. En el griego, tú sabes en qué dirección ocurre la acción. ¿Ok? ¿Quién hace la acción y a dónde va a parar la acción? ¿Ok? La dirección de la acción. Eso en el griego se ve bien claro, en castellano no es tan obvio. Nosotros tenemos que hacer verbos compuestos. Tenemos que añadir otro verbo al verbo para nosotros estar claro si la acción va del sujeto al complemento directo o indirecto o si es viceversa. ¿Okay? Entonces, tenemos que añadir la palabra mismo si queremos hablar de la voz media, ¿verdad? O, por ejemplo, Pedro, vamos a poner un ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Pedro peina a Diadet. Eso es voz activa. Pedro se peina. Eso es voz media. Diadet peina a Pedro. Eso es voz pasiva. O Pedro fue peinado por Diadet. Eso es voz pasiva. Pero fíjate que tenemos que añadirle algo al verbo para establecer la dirección de la acción. En el griego no, en el griego ocurre con la terminación del verbo. ¿Ves? Está conjugado en su tiempo, pero la terminación va a decir la voz. Eso en el griego está presente siempre, una particularidad de la gramática griega. Ok. Pues entonces, sacando el 1348, que es este que está aquí, en los otros 4 vemos que la disposición, arreglo u ordenación fue puesta sobre el sujeto o los sujetos por otro. Por lo tanto, podemos decir que, mira, ok, se interpreta que estaban en voz pasiva. En Hechos 22:10 se ve claramente que el que puso la orden fue Dios en Pablo. Cuando Ananías le dice, va a orar por él, se le caen las escamas de los ojos, etc.
Pues ahí se sabe que es pasivo. En los demás fueron personas los causantes de la acción. Ahora, veamos los tiempos y la voz en que aparecen en cada uno de esos textos. El verbo tazo. En Lucas 7:8 es un participio presente y puede ser voz media o pasiva. En este caso se sabe por el contexto que el centurión recibió su posición de alguien más arriba, porque así ocurre en la milicia. Por lo tanto se entiende que la voz es pasiva. ¿Okay? En el 15:2, que es cuando se pusieron de acuerdo para enviar a Pablo y Bernabé, es un aoristo indicativo y es en voz activa. Los líderes de la iglesia tomaron una acción en ese momento sobre Pablo y Bernabé. La acción es activa, pues los hermanos tomaron la decisión. Si Pablo y Bernabé participaron en la disposición, pues voz media de Pablo y Bernabé. ¿Ok? Pero es activo, ¿por qué? Porque Pablo y Bernabé, aunque pudieran haber participado en la decisión, es el conjunto de los hermanos, que es el sujeto de la oración. ¿Ok? En el 22:10, que es cuando le dan las órdenes a Pablo, es perfecto indicativo y puede ser voz media o voz pasiva. Como lo ordenado no fue ordenado por Pablo, pues sabemos que es pasivo. Dios ordenó lo que le iba a ocurrir a Pablo de ahí en adelante. ¿Ok? En el 28:23, que cuando Pablo está preso y recibe la gente, es un aoristo participio y en voz media, aunque la terminación provee para ambas. Pablo pudo haber participado de la acción, ¿verdad?, de acordar cuándo lo podían venir a visitar, pero lo más probable es que no, porque él estaba preso. Sabemos que Pablo estaba prisionero en ese momento, así que pudo haber sido voz pasiva. Bueno, lo más probable es que fuera voz pasiva, ¿ok? Así que de los cuatro, solo uno, el 15:2, se puede adjudicar como voz media. Uno nada más. ¿Ok? Los calvinistas, al ver la tendencia, pues concluyen que el 13:48 tiene que ser voz pasiva. Dios ordenó que creyeran en el 13:48. Cuando dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Lo que pasan por alto los calvinistas es que de la misma manera que el contexto es el que indica si es voz pasiva o media, aquí tenemos que usar el contexto en el 13:48. El verso dice que quienes creyeron fueron los gentiles. No dice que Dios los hizo creer. La discusión es si Dios los ordenó o si ellos se ordenaron para la vida eterna. Esa es la diferencia entre voz media o voz pasiva. ¿Okay? Fíjense, volviendo al 13:48, la terminación es la misma para voz media o voz pasiva. El contexto es el que va a determinar si es voz pasiva o voz media. O sea, si los gentiles se ordenaron ellos mismos para vida eterna o si Dios los puso en la posesión para la vida eterna. En el verso, Lucas le atribuye la acción de creer a los gentiles. Los gentiles creyeron. Todos los gentiles de la ciudad, los que estaban ordenados. La pregunta es si Lucas quiere sugerir que Dios está dirigiendo las acciones de los mencionados en el contexto o si las acciones son producto de los mencionados. Cuando vemos el contexto inmediato, en el 46, ¿qué dice? Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Pablo o Lucas atribuye a los judíos el que desechen la palabra y que no se sientan dignos de la vida eterna. Si se deja establecido que se les llevara la palabra a ellos primero, pero no que estaban predestinados para recibirla. O sea, sí se deja establecido que se les llevara la palabra a ellos primero, pero no está establecido en el texto que no estaban predestinados para recibirla.
son los mismos judíos que estaban en la sinagoga y que vimos que temían a Dios. Si hubieran estado predestinados para la vida eterna, ¿cómo es que ahora no se consideran dignos? ¿Ok? Volviendo al verso 16 y 26. ¿Ok? Se les advirtió que no menospreciaran el llamado a creer, versos 38 y 39. A vosotros os es enviada la palabra de esta salvación, 26. Os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, verso 32, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, en él es justificado todo aquel que cree, verso 38 y 39. Si temían a Dios y estaban predestinados para creer, ¿por qué, viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando? Estamos viendo el contexto, lo que nos está narrando, lo que Lucas escribió. Por otro lado, ¿por qué Lucas describe el contraste de los que creyeron y tampoco usa un vocabulario que indique predestinación? Los gentiles les rogaron, o sea, los gentiles que no están elegidos, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios, verso del 42 al 43. Mire cómo Lucas nos está describiendo los contrastes de las actitudes de los que creyeron el mensaje y la palabra y los judíos que están ahora contradiciendo y blasfemando. Rogaron, siguieron y perseverasen. Todos están en voz activa, todos esos tres verbos ahí. O sea, ellos rogaron, ellos siguieron y ellos tenían que perseverar. Entonces el comentario de Julio ahorita, ¿por qué Pablo los persuadió para que perseverasen en una gracia irresistible y para una vida eterna a la que fueron predestinados? O Pablo, o Lucas, o los dos no tenían la revelación o no fueron inspirados para dejar establecido que los judíos que desecharon la palabra y los gentiles que rogaron, siguieron y fueron persuadidos, lo hicieron porque fue decretado por Dios a que lo hicieran. ¿Ven el problema? Pero con toda esa acción atribuida y descrita en todo el contexto en los humanos y no en Dios, por una sola palabra en el verso 48 que es utilizable tanto para decir que se ordenaron ellos mismos para la vida eterna, como para decir que Dios los ordenó para la vida eterna, los calvinistas quieren que creamos que fueron ordenados por Dios para vida eterna. Como en los otros pasajes se tradujo en pasivo, Dios o alguien ordenando, poniendo en posición. Los calvinistas asumen que Lucas no tenía otro uso para el uso del verbo tazo. No porque se tradujo en pasivo se asume que Lucas solo intentó usar el verbo en pasivo. Porque el contexto obliga a traducirlo en pasivo. Es que en el 1348 el contexto nos obliga a traducirlo en voz media y no pasiva. ¿Ok? Históricamente se sabe que fue Jerónimo, al traducir la Vulgata, quien usó preordinati, sin que en el original se sugiriera protazo. O sea, por ahí empieza el problema. Cuando Jerónimo traduce la Biblia a al latín, que es lo que se conoce como la Vulgata latina, ese verbo tetagmenoi, Jerónimo, para ayudarnos, puso preordinati. O sea, no solo lo tradujo en pasivo, sino que le añadió el pre.
para sugerirnos que habían sido ordenados de antemano. ¿Ok? Y puso preordinati. Cuando Agustín y los de su época quisieron promover su predestinación, se aprovecharon de ese error de la Vulgata, y luego los reformadores tampoco quisieron corregirle el error para que el 1348 se convirtiera en una prueba de la predestinación incondicional. Se sabe que en griego existen palabras para escoger y elegir, porque ninguna fue utilizada aquí por Lucas. Caso no se utiliza en el Nuevo Testamento para elección. De las 8 veces que se utiliza ese verbo, en ninguna tiene que ver con la elección para salvación. ¿Okay? Lucas pudo haber utilizado una de las palabras para escoger o elegir. Ellos fueron escogidos o elegidos para vida eterna. Creyeron todos los que fueron escogidos y elegidos para vida eterna. Y así quedaba perfecto, como una Biblia testigo de Jehová. Pero no, Lucas está usando un término militar. Tazo es otra palabra, es otro verbo. Que implica ponerle en posición. O sea, cuando los soldados son llamados a formación, eso es tazo. ¿Entiendes? Se da una orden y ya cada soldado sabe su posición y el soldado viene y se pone en su posición. Se cita a Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia, de los padres apostólicos. Se cita a Crisóstomo diciendo que la palabra tetagmenoi no implica necesidad ni compulsión y por el contrario sugiere algo contrario, que el Creador, a pesar de atar la naturaleza firme en destino, dejó la voluntad del hombre libre. Crisóstomo. Digo, aparte que todos los padres apostólicos ante Agustín creían en el libre albedrío. Las citas sobran. Agustín es el primero que mete este asunto de la predestinación en el cristianismo. Nadie, hasta Agustín, nadie había utilizado la predestinación como Agustín la trajo del gnosticismo y del neoplatonismo. Varios exegetas y comentaristas concluyen que la voz media es la correcta al traducir el verso 1348. La Iglesia ortodoxa, que nunca usaron la Vulgata, que rechazaron la Reforma y siempre usaron el griego, nunca interpretaron que Dios había ordenado nada en este texto. O sea, el resto del cristianismo vio este texto siempre en voz media, tradujeron eso en medio, porque la Iglesia ortodoxa siempre leyó la Biblia en griego. ¿Entienden? Nunca usaron el latín. Agustín no sabía griego. Eso ningún calvinista te dice eso, que Agustín no sabía griego. Yo sé más griego del que sabía Agustín. ¿Ok? Agustín usó la Vulgata latina. Y Jerónimo también metió destino, destinare, en todas aquellas acciones que Dios estaba expresando o revelando su plan. Él metió la palabra destino. Cuando yo les demostré a ustedes en la parte 2 que ninguna de las palabras que en el griego se utilizan para señalar destino o suerte fue utilizada por los apóstoles, ninguna de esas palabras. ¿Ok? Y aquí tazo es igual que orizo. No tienen que ver nada con destino. Entonces, viendo el contexto que detalla la actitud de los que temían a Dios, como unos rechazaron y otros no, y la actitud de los gentiles que rogaron y se regocijaban y glorificaban a Dios, podemos entender que en este capítulo Lucas continúa exponiendo que la salvación se recibe creyendo y aceptando el evangelio, no porque alguien es elegido para recibirlo.
En este pasaje se deja claro que algunos de los elegidos para recibirlo lo rechazaron y los no elegidos sí lo recibieron. El pasaje hay que entenderlo como: y creyeron todos los que se pusieron en disposición de recibir la vida eterna. No creyeron porque fueron ordenados por Dios para vida eterna. Creyeron porque entendieron que para estar en posición para recibir la vida eterna era necesario creer. ¿Ok? Los judíos no se juzgaron dignos de la vida eterna. Los que se juzgaron dignos de la vida eterna creyeron. De la misma manera que Dios no hizo que los judíos desecharan la palabra y no hizo que se consideraran indignos de la vida eterna, Dios no hizo que los que creyeron aceptaran la palabra y Dios no hizo que se juzgaran dignos de la vida eterna. Lucas sí adjudicó acciones a Dios en el pasaje. Dios escogió a Israel para de él levantar a Jesús por Salvador de Israel. Verso 17 y verso 23. Envió la palabra, Dios envió la palabra, verso 26. Levantó a Jesús de entre los muertos, verso 30. Dios cumplió en Jesús la promesa, verso 33. Y por medio de él se os anuncia el evangelio, verso 38. Lucas pudo habernos descrito que todas las acciones de los hombres en el pasaje fueron hechas por Dios, pero ni aún la crucifixión decretada por Dios se adjudica a Dios. Lucas se la atribuye a los judíos. O no les fue revelado. Lucas le atribuye a los judíos la crucifixión. O no le fue revelado, o el Espíritu Santo no inspiró a Lucas a escribirlo de acuerdo al decreto de Dios. Resumiendo, cuando les dije que Lucas fue intencional en escribir en este verso 48, es porque si Lucas hubiera querido que entendiéramos que para creer hay que ser predestinado por Dios para creer, hubiera usado alguna de las palabras que ya vimos se usan en el Nuevo Testamento para elección o elegir. Hubiera escrito escogidos para vida eterna o elegidos para vida eterna. Pero al usar tetakmenoi, se ve la intención de Lucas en que viéramos la intención de los gentiles en posicionarse para la vida eterna sin ser escogidos, en contraste con los judíos que se salieron de la posición para la vida eterna habiendo sido escogidos, verso 17. Así que por eso les digo que él fue intencional. Lucas pudo haber utilizado de 5 o 6 palabras que vimos que se traducen para elegir. Y no lo usó tazo, que en voz media significa que ellos se ordenaron, ellos se pusieron en la posición para la vida eterna. Y hubiera dejado claro, porque Lucas fue bien intencional en mostrarnos las acciones hechas por Dios, donde Dios intervino directamente en la acción. Pero el resto, Lucas es bien específico en adjudicar la acción a los personajes, no a Dios. Así que ese texto utilizado y aparece en el libro de Loraine Boettner sobre la predestinación, el doctor Loraine Boettner pone ese texto para probar la inhabilidad total del hombre para querer creer, ¿no? Y ese 1348 lo utiliza, o sea, tú lo lees así sin el contexto, y dices, oye, pues es que eso es lo que parece, sí. No, es que el error viene desde el latín. Y Casiodoro de Reina, pues arregló al poner ordenado, no elegido para vida eterna. Porque él sabía, él sí sabía griego. ¿Ok? Y no pudo forzarlo más allá, no podía convertir ese verbo en elegido o escogido para vida eterna. Porque Casiodoro de Reina sí sabía griego. ¿Okay? Vamos al otro texto que utiliza este señor, para terminar rapidito ya. Proverbios 30:12, hay negación limpia en su propia opinión.
si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Este texto no prueba inhabilidad total. Si acaso prueba incapacidad de corregir la condición del pecado o la esclavitud del pecado, que ya eso lo hemos visto. Juan 5:21, esto es interesante. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Aquí Jesús no está hablando de la regeneración calvinista con la cual Dios regenera a los cadáveres espirituales para que puedan querer, creer y aceptar el Evangelio. Jesús está estableciendo su igualdad con el Padre, que es la objeción en la mente de los judíos. Vean ahí el 5:18, si tienen sus Biblias abiertas. ¿Okay? Está diciendo que el Hijo hace lo que ve hacer al Padre y le va a dar a hacer cosas más maravillosas, como por ejemplo levantar muertos. Como el Padre prometió resucitar en el Viejo Testamento y hubieron resurrección en el Viejo Testamento, Jesús les está anunciando que Él también puede resucitar. Y como el Padre puede juzgar, también el Hijo puede juzgar. De eso es de lo que Jesús está hablando en ese pasaje. Lean el contexto desde el 18. Luego añade que el Hijo puede dar vida eterna, que es distinta a la resurrección temporal. Pero ese es para el que cree. Luego pasa a hablar de la resurrección final y permanente. Pero que hay dos categorías. Una para vida en unión con Dios y una para muerte en separación con Dios. Aquí peco de lo mismo que los calvinistas al traer al texto algo que no está en el texto. Pero lo que hay que notar es que en los tres temas que Jesús señala, en ninguno hay tal cosa como la inhabilidad total para querer, creer o aceptar el Evangelio o al Hijo en este caso. ¿Ok? O sea, así también el Hijo a los que quiere da vida. El calvinista, que ya está programado, ya aceptó la regeneración eficaz, la gracia eficaz, la gracia irresistible, porque ya aceptó el concepto de que muerte espiritual significa inhabilidad total. El hombre es libre para pecar, que es un disparate. Pero no puede, o sea, está incapacitado, no puede oír, querer, desear. O sea, ni tan siquiera sabe que está condenado. Así lo definen esta gente. Pues entonces cuando tú ves y dices, al Hijo a los que quiere da vida. El Hijo a los que quiere da vida. Pues mira, está hablando de eso. No, Jesús no está hablando de eso. Tú tienes que ver de lo que Jesús está hablando en el contexto. No puedes traer una idea que leíste en un libro de teología que dice, inventaron por allá lo que Jesús, cómo Dios le da vida a los escogidos. No puedes traerle esa idea y traerla aquí, imponerla en el texto para decir que Jesús está diciendo eso que dicen los calvinistas. Si el contexto abundara, señalara en esa dirección, pero el problema es que el contexto está diciendo que Jesús no está hablando de eso, de darle vida espiritual a los cadáveres escogidos para que se puedan salvar. No, está hablando de que va a resucitar muerto, porque hasta ese momento Jesús no ha resucitado a nadie. A Lázaro lo resucita en el capítulo 11, no hay, todavía nadie, ellos no han visto a Jesús resucitar a nadie. Jesús se lo está anunciando, yo voy a resucitar. Ustedes vieron que en el Viejo Testamento resucitó gente, yo voy a hacer eso porque yo soy igual que el Padre. Ok, Juan 6:53, otro interesantísimo aquí. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Este texto no habla de la inhabilidad para querer, creer o aceptar la vida. Está hablando que no hay vida antes o aparte de la carne y la sangre del Hijo del Hombre. Sabemos por lo que Jesús dice en la Santa Cena, que está hablando metafóricamente de aceptar su sacrificio para perdón de pecado y vida eterna. Jesús viene hablando, si ven el contexto, de que Él es el pan de vida. Y para comer de ese pan hay que creer. Luego dice que el pan es su carne.
De la misma manera que para comer del pan hay que creer, para comer su carne y beber su sangre hay que creer, y el resultado es la vida. Así que Jesús no está hablando de una vida que Dios imparte primero para que el hombre pueda comer su carne y beber su sangre. No, no es eso. Jesús viene hablando del pan de vida. Y para participar de ese pan hay que creer. Eso es lo que Jesús viene hablando. Muchos versos atrás. ¿Sí? Así que ahí lo dejamos. Nos quedan como 4 o 5 textos para la próxima sección. ¿Ok? Así que gracias por permitirme enseñarles desde la comodidad de mi casa hasta la comodidad de sus hogares. ¿Ok? Gracias a los hermanos que siempre me envían algo. Recuerden que pueden enviar su ayuda a HC03 Box 8156, Canóvanas, Puerto Rico 00729, o a mi cuenta de PayPal, Pedro Jaya Hipólito con H, @hotmail.com, es la cuenta de PayPal, y ATH móvil 787-688-1807. Así que se aceptan donaciones, ¿ok?